Buenas noches, los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió de manera sorpresiva al director del FBI, James Comey, quien venía investigando los vínculos rusos con miembros de la campaña de Trump. Esta información la vamos a desarrollar en detalle más adelante, pero empezamos aquí en nuestro país. El presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y ambos destacaron el buen momento por el que pasan las relaciones entre nuestros dos países. También pidió la expulsión, el presidente electo de Ecuador, de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dazún, implicados en un caso de corrupción al interior de la empresa estatal Petroecuador. Esto tras ser detenidos en el Perú luego de ingresar irregularmente al país. El presidente Kuczynski aseguró que estará presente en la toma de mando de Lenín Moreno, que se llevará a cabo el 24 de mayo en Quito. En forma particular, le he pedido, a nombre del presidente Rafael Correa, la posibilidad de que una de las personas involucradas en los actos de corrupción más grandes de Ecuador, que se encuentra en este momento preso por haber entrado ilegalmente al Perú con papeles falsos, pues se lo expulse. Como en su debida oportunidad nosotros también lo hicimos con una persona involucrada también en actos de corrupción, que fue el señor Gerard Oropesa. Antes de asumir el mando del Ecuador el 24 de este mes, que es en muy pocos días, ahí estaremos. Hemos tenido una muy buena conversación abarcando los temas que mencionó el presidente electo, temas comerciales, económicos, la democracia, la necesidad de que América Latina una fuerzas, y yo creo que esta visita fortalece nuestra relación, que es excelente, y vamos a seguir teniendo una gran amistad y colaboración en los proyectos de los cuales hemos hablado. Bueno, por supuesto, destaca la importancia que le da a nuestro país el presidente electo de Ecuador y también a Colombia, porque la gira ha comenzado en Colombia y luego ha venido Lenín Moreno acá al Perú. Sí, bueno, son primero los dos únicos países con los que tiene límites territoriales el Ecuador, y además son socios comerciales importantes para el Ecuador. Y desde la perspectiva peruana habría que recordar que si bien se suele priorizar en las políticas oficiales la Alianza del Pacífico, la comunidad andina es un socio comercial todavía más importante que la Alianza del Pacífico, por lo menos hasta hace unos años, no he visto cifras más recientes. Y además no solo eso, sino que la comunidad andina y particularmente Ecuador es mercado de destino de buena parte de nuestras exportaciones con valor agregado, son las exportaciones que un país que quiere diversificar su economía preferiría exportar. Y no está en el mejor momento de la economía ecuatoriana por el precio del petróleo. Efectivamente, por el precio del petróleo, porque además no tienen moneda propia, se dolarizó la economía antes de Correa. Y claro, en momentos como este probablemente digamos, apuntar a países con los cuales su comercio tiene otros rubros, digamos, fuera de hidrocarburos, como rubros importantes, tal vez sea importante. Estamos esperando, va a tener una entrevista o una rueda de prensa con nuestro reportero antes de partir en el Grupo Aéreo número 8, el presidente electo del Ecuador, a ver sobre todo expectativas sobre lo que va a declarar con respecto a Venezuela, ¿no? A ver si va a haber algún cambio de política o no, y más frente a los últimos acontecimientos, ¿no? Yo presumo que no va a haber cambio de política, o sea, en otras palabras, Ecuador va a seguir votando en contra de cualquier tipo de condena o sanción a Venezuela en foros como la Organización de Estados Americanos o la CELAC. Incluso podría votar en favor de declaraciones que sean más bien complacientes con el gobierno venezolano. Lo que sin embargo ya no hace el gobierno ecuatoriano, ni el presidente saliente, ni el presidente entrante, es reivindicar el modelo venezolano como un par, como algo que inspira de algún modo lo que se hace en el Ecuador. De hecho, si algo ha caracterizado a Correa
es que en esa materia ha tomado distancia desde que estuvo en campaña la primera vez que postuló a la presidencia, en donde decía: Hugo Chávez es mi amigo, pero si yo soy presidente, acá gobernará el presidente y no sus amigos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha expresado su alarma por los reportes de civiles enviados a tribunales militares en Venezuela. En tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha puesto en 946 las manifestaciones desde inicios de abril. La denuncia de que civiles estarían siendo enviados ante tribunales militares para ser juzgados como parte del Plan Zamora preocupa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien salió a la carga para criticar nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, al decir que el Estado de Derecho murió en Venezuela. Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia. En un nuevo mensaje registrado en video, Almagro lamentó que bajo la cadena de mando del general Vladimir Padrino se vulneren los principios básicos de democracia y derechos humanos de civiles en los estados de Zulia, Carabobo y Falcón. Solo en el estado de Carabobo se reportaron un total de 43 personas que habrían sido derivadas a tribunales militares por estar involucradas supuestamente en saqueos a comercios privados, así como alteraciones públicas y daños a la propiedad. Desde abril hasta el 7 de mayo se han registrado unas 946 manifestaciones en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Producto de la represión en estas protestas, se calculan 44 muertes. Sin embargo, a la fecha la Fiscalía ha reconocido apenas unos 36 fallecimientos. Mientras tanto, la OEA informó la celebración mañana de un consejo permanente para iniciar los preparativos para una reunión de cancilleres que podría celebrarse el 22 de mayo, en la que se tratará una resolución sustantiva a la crisis venezolana. Bueno, y este tema que ha mencionado el secretario general de la OEA es de civiles que están juzgados en fueros militares. ¿Cómo justifica el gobierno de Nicolás Maduro que algo pueda suceder, algo así pueda suceder? Es curioso porque la justificación, y esto es de fuentes oficiales, es que si tú atacas a un militar o atacas bienes que son propiedad de las Fuerzas Armadas, incurres en un delito militar y puedes ser juzgado por tribunal militar. Yo no soy abogado, pero para mí eso no tiene mayor sentido, honestamente. O sea, igual que acá, hasta donde recuerdo, porque alguna vez revisé la legislación, igual que en el Perú, los tribunales militares existen para un solo propósito, y es para juzgar delitos de función. Delitos de función son delitos de la profesión militar, o sea, y de ahí viene el segundo elemento. Esos tribunales solo juzgan militares en tanto cometan delitos de función. No están para juzgar delitos comunes ni para juzgar civiles. Dicho sea de paso, tan no son tribunales de derecho común que no se requiere ser abogado para ser miembro de un tribunal militar, precisamente porque no es una corte de derecho. Y una de las sanciones es retirar a la persona de la carrera militar. Sí. Cuando sucede esto. Ahora, aquí los que son acusados son fundamentalmente personas que se les atribuye ser los causantes de los saqueos, de saqueos que hubo, ¿no? Pero eso sería un tema de vandalismo que es un crimen común, ¿no? Claro, el tema no es que no se haya cometido un delito. Sí. El tema es que es un delito común que debe ser, digamos, juzgado bajo el fuero penal existente en tribunales civiles. De cualquier manera, el gobierno controla el poder judicial. Entonces, vaya uno a entender qué necesidad tiene de recurrir a tribunales militares. Aparentemente, en todo caso, sí hay una explicación, ahora que lo pienso. La fiscal general ha mostrado signos de independencia. Efectivamente, ha mostrado signos de independencia. Claro. Y en algunos casos, si bien ha presentado acusación, el propio fiscal establecía que no era necesario, no pedía la detención definitiva de la persona. Podía seguirse el juicio en libertad, pero luego otras instancias, aparentemente esa es un poco la versión de Amnistía Internacional, por ejemplo, sometidas al Tribunal Supremo de Justicia, decretaban la prisión, digamos, efectiva, pese a que no había sido solicitada por el fiscal.
Bueno, hoy siguieron las marchas, siguieron las protestas y se produjo el atropello de una joven estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo. Tenemos las imágenes, son bastante dramáticas. Una joven llamada Oriana Vatsker fue atropellada por ¿tenemos el video? Por una camioneta del seguro de la Seguridad Social de Venezuela. La joven resultó herida en la cabeza, fue trasladada a un hospital, está en cuidados intensivos, ha sobrevivido este atropello. La versión desde el lado de los simpatizantes del gobierno es que los manifestantes intentaron incendiar esta camioneta y al momento de tratar de huir arrollaron a la joven. La versión de los manifestantes es otra, que ellos estaban manifestando y fueron embestidos por esta camioneta. Ahí está la joven, ahí es realmente muy dramático y está en estos momentos en el hospital. Está hospitalizada en cuidados intensivos, una joven estudiante de medicina. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Defensa contra el capitán José Boston Silva, director de la cárcel militar de Ramo Verde, por violentar los derechos humanos del dirigente opositor y otros reos del centro penitenciario. Acompañada por la madre de López y el abogado Juan Carlos Gutiérrez, Tintori acudió hasta los próceres sede del ministerio para con esto dejar un mensaje a la cúpula militar a que se ponga de pie contra el régimen chavista. Aquí está firmado la denuncia al director de la cárcel, Boston Silva, director de la cárcel militar de Ramo Verde, donde no solamente le violan los derechos humanos a Leopoldo López, sino que también a todos los presos de ese centro penitenciario. Desde aquí una reflexión a los militares de nuestro país. Sabemos que no están de acuerdo con el trato que le dan a Leopoldo López, a los presos políticos y a muchos militares que también están presos, incluso desaparecidos. Aquí queda constancia de cómo vinimos con todo el derecho y el respeto. Llegamos hasta el Ministerio de la Defensa, al edificio, nos recibieron el documento y lo sellaron. Estoy con Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo, y con la mamá de Leopoldo. Confiamos que hay militares sensatos en Venezuela. Confiamos de que hay militares honestos en Venezuela. Es el momento que se pongan de pie. Bueno, y en medio de las protestas, la población venezolana está buscando alternativas para defenderse de la represión y una de ellas, por ejemplo, es hacer estos escudos hechos a mano, improvisados, otras del tipo de máscaras que vemos de antigas y otras son las que han sido llamadas las bombas Puputov en vez de las Molotov, bombas con excremento. Ahí está, y con dedicatoria, además, con mucho cariño. Es entonces lo que está usando, lo están usando los ciudadanos en Venezuela en estas manifestaciones. También hay algunas indicaciones sobre cómo evitar que una tanqueta pueda seguir andando y lo que se sugiere es echar pintura a las lunas y a los espejos retrovisores. El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, también se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela y pidió este lunes desde Doral, una ciudad cercana a Miami, que Nicolás Maduro y todos sus secuaces, los llamó, renuncien ya mismo. Fue durante un mitin en tributo al líder opositor Leopoldo López. Escuchemos. The situation in Venezuela is terrible. La situación en Venezuela es terrible. Piensen en los bebés que nacen sin las medicinas adecuadas, sin la alimentación correcta. Las familias luchan para poner comida en la mesa. La gente está muriendo porque no pueden obtener medicinas o comida. Los manifestantes están siendo arrestados, golpeados, asesinados. Maduro y todos esos matones que llevó de Cuba tienen que renunciar ya. La crisis en Venezuela afecta sobre todo a los niños. ¿Cómo viven esta crisis los menores? La corresponsal de CNN en Caracas, Osmari Hernández, tiene este reportaje. Yo he visto que las protestas han sido muy duras, que la gente está sufriendo en Venezuela, la pobreza se ve mucho en las calles.
La rutina de José Daniel Zamora, de 7 años, cambió de forma abrupta. Se ha visto obligado, como otros niños, a abandonar las aulas durante los días de protesta. Pero además, en los alrededores de su casa en Bellomonte, en el este de Caracas, día tras día se desarrollan manifestaciones que derivan en confrontación. ¿Y tú cómo te sientes con esto? ¿Te da miedo? Un poco. Sufro porque no quiero que le hagan daños a mis papás, ni tampoco a los muchachos. Nos cuenta que en ocasiones acompaña a sus padres a marchar. Me siento muy orgulloso de la gente que sale con el corazón a Venezuela. He sentido muchos nervios por la gente que han lastimado, mueren y cosas así. Su padre recuerda que como consecuencia de las protestas antigubernamentales registradas en el primer semestre de 2014, José Daniel presentó un cuadro de ansiedad y estrés. Tuvimos que llevarlo al médico, lógicamente cada vez que había un policía se ponía a llorar pues, y estaba muy preocupado. Y ahora está más calmado. Al fondo vemos el Colegio Santo Tomás de Villanueva. Se ubica en la urbanización Las Mercedes, en el este de Caracas, la cual se convierte en escenario frecuente de protestas y también de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Otros centros educativos también han resultado afectados, como es el caso del San Pedro, que el 26 de abril, en medio de intensas manifestaciones, fue alcanzado por bombas lacrimógenas. La situación obligó al rápido desalojo de los estudiantes. Oscar Misle, director de Centros Comunitarios de Aprendizaje por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, SECODAP, no recomienda que intenten meter a los niños en una suerte de burbuja. La burbuja puede ser un deseo de la familia para aislarlo de una realidad. No sirve porque él va a darse cuenta por lo que ve en la calle, por lo que comenta la familia, por el estado anímico. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la edad, para ir dosificando la información. Representantes y maestros cuentan que los niños, entre su inocencia y temprana reflexión de su entorno político, anhelan la paz para el país y sus familias. ¿Cómo es la Venezuela que tú quieres? La Venezuela que yo quiero es que sea bonita, cosas así. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Bueno, ya el diario Wall Street Journal ha hecho un reportaje sobre la situación de Venezuela y el titular es Venezuela se muere de hambre. Starving se muere de hambre, ¿no? Con cifras realmente dramáticas. Mientras tanto, de parte del oficialismo, este es un tuit que ha retuiteado la cuenta de Nicolás Maduro y es Elías Jagua. No sé, lo tenemos hace un instante hablando de esta, lo que titulan Constituyente por la Paz. Y hemos enviado una carta a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Esta tarde debe llegarles, donde le pedimos, ya que ellos no quisieron venir aquí, les decimos que nosotros, la Comisión Presidencial, por instrucciones del presidente, queremos ser recibidos en la Conferencia Episcopal para explicarle los motivos y los propósitos de la iniciativa constituyente. El Papa Francisco le ha pedido a los obispos de Venezuela ser puente de diálogo. Hermanos obispos, escuchen la voz de este pueblo comunero que también es cristiano y merece ser oído por ustedes. Escuchen la voz de millones que asumimos el compromiso bolivariano y el compromiso chavista y que también somos cristianos y buena parte de nosotros somos católicos. No pueden seguir cerrando las puertas al diálogo con una inmensa mayoría que tiene un proyecto democrático y popular como lo es la Revolución Bolivariana. O sea, esa es la bandera ahora del gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? El diálogo para la constituyente, no un diálogo que signifique liberación de los presos o convocatoria de elecciones. Claro, por elecciones, un lado, digamos, regionales y generales, ¿no? Sí, o sea, por un lado, la constituyente no va a ser elegida, como ya hemos dicho en más de una ocasión, por sufragio directo, secreto y universal. Luego, entonces, no es auténticamente democrática. No se atiene a lo que dice la propia Constitución bolivariana. Y en segundo lugar, diálogo cuando los que son apresados durante las manifestaciones son sometidos ante cortes militares, cuando se sigue, digamos, o bien apresando líderes opositores
o bien, en el caso de 2 de los 3 gobernadores de oposición, inhabilitándolos por 15 años para ejercer cargos de elección popular. O sea, incluso si hubiera elecciones bajo sufragio universal, no podrían participar. Bueno, cambia esas condiciones y ahí pide diálogo, pero no pidas diálogo mientras sigues cometiendo lo que francamente a todas luces parecen actos de abuso de poder. Y una postergación permanente de las elecciones regionales, lo que acá no convocar elecciones podría generar incluso la vacancia del presidente. Claro, no es no cumplir la Constitución, porque la Constitución establece los plazos dentro de los cuales, no la fecha específica, pero sí plazos dentro de los cuales se convoca elecciones, y eso es una obligación del presidente, ¿no? Si no está incumpliendo la Constitución. Y bueno, estamos viendo las diferentes formas que está teniendo la ciudadanía en Venezuela para protestar y para manifestarse en las calles. Esta vez un violinista toca el himno nacional en plena protesta. Bueno, recordemos que hace solo unos días murió un joven músico y que incluso uno de los músicos más reconocidos de Venezuela internacionalmente, Dudamel, él que se había mantenido neutro con respecto, más bien sin criticar siquiera al gobierno, esta vez sí dijo basta, ¿no? Y ese joven fue despedido con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Vamos al Brasil. La situación legal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva estaría echada. Un tribunal federal de Curitiba rechazó la solicitud que presentó su defensa sobre el aplazamiento de la audiencia programada para mañana miércoles ante el juez Sergio Moro, cuyo despacho está a cargo de las diligencias en torno a la operación Lava Jato. Según los abogados del exmandatario, se requeriría de más tiempo para recabar los argumentos a favor de su patrocinado. También la justicia ordenó suspender las actividades del Instituto Lula en el marco de las investigaciones por presunta corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero contra el también líder del Partido de los Trabajadores. Bueno, este es un encuentro esperadísimo, ¿no? La declaración de Lula ante el juez Moro. Como dicen, había una serie en MTV, Celebrity Deathmatch, para algunos es el equivalente. Ahora, por un lado yo creo que Lula tiene razón cuando pide más tiempo, porque el expediente es bastante voluminoso y alega que no ha tenido su defensa tiempo suficiente para revisarlo debidamente. Por otro lado, sin embargo, lo que muchos creen es que también quiere ganar tiempo para llegar a las elecciones sin una condena en firme, y por ende poder ganar y así... ¿Qué posibilidades no le faltan, no? Posibilidades no le faltan, podría ganar elecciones... bueno, pero digamos, por un lado tendría inmunidad, pero por otro lado, incluso si no estuviese por medio el tema de la inmunidad, claro, está el tema de que si fuese condenado por el Poder Judicial antes de las elecciones, eso podría afectar también su intención de voto. Por otro lado, está haciendo de esto un hecho político, porque hay movilizaciones que son contra el gobierno, pero también de respaldo a Lula, porque alegan que esto es una persecución política. Yo tenía mis dudas sobre la actuación del Poder Judicial brasileño, pero viendo lo que ha ocurrido después de la destitución de Dilma Rousseff, es claro que están todos los partidos persiguiendo a todos. Todos los partidos. O sea, no es solo contra el PT. No, es una corrupción de izquierda, derecha, de centro. Lo que sí fue una confabulación contra el PT fue el impeachment. Pero la actuación del Poder Judicial tiene como blanco a todo aquel que las circunstancias ameritan se le juzgue. Una pausa y al volver. Corea del Sur eligió a su nuevo presidente y también Palestina afirma estar abierta al diálogo.
Pese al acuerdo para reducir la violencia, estas imágenes publicadas en los medios, en las redes sociales de los activistas sirios en Hama pretenden mostrar los ataques aéreos del régimen de Bashar al-Assad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que por la mañana de este martes se lanzaron por lo menos 30 proyectiles en las ciudades de Latamne y Kafersita. Bueno, ¿no se ha podido entonces bajar o se bajó en algo la tensión? No, a ver, creo que queda claro que yo he criticado y severamente la actuación tanto del gobierno sirio como del gobierno ruso en la guerra en Siria. Dicho lo cual, estos bombardeos no violan lo acordado, porque el acuerdo no era, digamos, detener la guerra por ahora. El acuerdo era que hubiera zonas seguras para civiles en algunas regiones del país. En tanto no hay ataques contra esas zonas seguras, no se violó el acuerdo porque lamentablemente todavía no hay un acuerdo firme de cese al fuego. En principio eso era lo que se buscaba en Astana, pero ambas partes se acusan mutuamente de violarlo y bueno, el punto es que por ahora no existe. Palestina está dispuesta a retomar las negociaciones de paz con Israel, según anunció desde Alemania el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. El presidente palestino Mahmoud Abbas listo para conversar con Israel bajo el auspicio de Estados Unidos. Así lo ha declarado en presencia de su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, que visita estos días la región. La paz ha vertebrado este encuentro en Ramallah, que se produce una semana después de la visita de Abbas a Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a nuestra invitación para visitar Belén pronto y le recalqué nuestra disposición a cooperar con él y organizar un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo su patrocinio, para lograr la paz. Una visita que podría tener lugar el 22 de mayo. Steinmeier, por su parte, dijo que los que conocen la región saben que ahora se ha vuelto realmente urgente implementar la propuesta de los dos estados. Para nosotros no hay otra solución negociable, por lo tanto es el momento de trabajar para lograrlo, comentó refiriéndose al reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, con las fronteras pactadas en 1967, a lo que Israel se sigue oponiendo. Steinmeier visitó el lunes un instituto en Jibal Habiba, en el norte de Israel, donde habló con los estudiantes del Camino hacia la Paz. ¿A cuántas personas representa el régimen encabezado por Mahmoud Abbas y a cuántas el liderado por Hamas? Sí, una primera cuestión es que es difícil hablar de Palestina porque precisamente por la ocupación israelí no hay Estado palestino. Y los gobiernos tanto de Hamas como de Mahmoud Abbas o de Al-Fatah son gobiernos locales con algunas atribuciones adicionales, pero las fronteras territoriales y el espacio aéreo y buena parte del territorio sigue bajo control israelí. Dicho lo cual, la última vez que hubo elecciones ganó Hamas. Si se repitieran, probablemente eso no ocurriría a juzgar por las encuestas. Pero lo que las encuestas revelan es que si bien Al-Fatah tiene más popularidad que Hamas, que ha visto reducirse dramáticamente su apoyo, incluso en Gaza, ninguna de las dos organizaciones tiene un apoyo significativo en este momento. Pero son, en cuanto a aparato político, los únicos partidos que además tienen brazo armado, entonces es difícil competir con ellos. En cuanto a la visita del presidente alemán, paradójico, ¿no? Porque habíamos hablado ya antes de la visita del canciller alemán, que por reunirse con dos organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos, una de veteranos del propio ejército israelí, rompiendo el silencio, Breaking the Silence, y otra más estrictamente una ONG de derechos humanos, B'Tselem, no fue recibido por Netanyahu. El presidente alemán, para enmendar la plana, va a Israel, no se junta con las ONGs y ahí sí es recibido por Netanyahu. Corea del Sur eligió a su presidente, el centroizquierdista Moon Jae-in, quien promete un acercamiento a Pyongyang, pero rechazando las provocaciones del régimen de su belicista vecino.
Con más del 40% de los votos, Moon Jae-in fue electo presidente de Corea del Sur en unos comicios que pusieron fin a la incertidumbre política nacional tras la destitución de Park Geun-hye, acusada por presunto delito de corrupción. Moon, líder del Partido Democrático Liberal y abogado en derechos humanos, se dirigió a sus simpatizantes y se comprometió en la construcción de la unidad nacional. Llevaremos a cabo las dos tareas que nos han sido encomendadas, la reforma y la unidad nacional que el pueblo de este país desea. Según varios analistas, Moon busca enfriar la escalada bélica entre Seúl y Pyongyang, luego de varias semanas de fuego cruzado verbal por los ensayos nucleares. Esto pese a las últimas sanciones dictadas por Corea del Sur y su aliado estadounidense en rechazo a la carrera armamentista del líder norcoreano Kim Jong-un. Me aseguraré de detener cualquier provocación de Corea del Norte con una abrumadora defensa. Quiero liderar la paz en el noreste de Asia. A pesar del descrédito de la expresidenta Park Geun-hye, quien purga prisión preventiva por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coerción y filtración de documentos oficiales, su partido Sae-nuri, liderado por el conservador Hong Hoon-yo, obtuvo el segundo lugar con el 25% de los votos. En tercer lugar se ubicó Ahn Cheol-soo, candidato centrista quien alcanzó el 21% de las adhesiones ciudadanas. Tras el triunfo del líder de centro-izquierda, no se descarta un reposicionamiento en las relaciones entre Washington y Seúl con miras a tratar con Corea del Norte. El presidente electo de Corea del Sur es además hijo de refugiados de Corea del Norte que huyeron del comunismo. Así es, y probablemente por eso tenga una visión un poco distinta de la relación con Corea del Norte. Finalmente eran un solo estado, un solo pueblo hasta hace poco más de 70 años. Ahora, una de las razones, dicho sea de paso, por la que él se opone a la presencia de estos cohetes que presuntamente están para defender a Corea de ataques con misiles, a Corea del Sur, de ataques con misiles procedentes de Corea del Norte, es que él alega que, claro, ¿en qué contexto Corea del Norte atacaría? Es impensable que Corea del Norte inicie un ataque, pero sí podría atacar en respuesta a un ataque estadounidense. Entonces, digamos, si no hubiera la amenaza de un ataque estadounidense, no habría necesidad de la defensa antimisiles. Es un poco su posición. Digamos, es la misma posición que tenían algunos alemanes cuando en la década del 80 el presidente estadounidense Ronald Reagan decía que era posible librar una guerra nuclear limitada. Y los alemanes decían, ¿limitada en dónde? Entre Bonn y Berlín, ¿no? Entonces decían, no, gracias. Entonces, Corea del Sur, su gran temor es que en la eventualidad de una acción militar norteamericana contra Corea del Norte, eventualidad poco probable, habría que añadir, Estados Unidos esté pensando en que el costo fundamental de la guerra entre sus aliados lo asuma Corea del Sur y no Estados Unidos. La región del Asia-Pacífico seguirá mostrando un crecimiento fuerte ante la preocupación generalizada por el proteccionismo y el envejecimiento de las sociedades, algunas, según la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional en esta región. De acuerdo con esta institución, la perspectiva económica de crecimiento aumentará un 5,5% este año, es decir, 0,2% más que el 5,3% del 2016. Según el FMI, este crecimiento seguirá fuerte en 5,4%. Y la región se mantendrá como líder a nivel mundial. Vamos ahora a Estados Unidos. La ex fiscal general interina Sally Yates declaró ante el Comité Judicial del Senado estadounidense y ofreció varias revelaciones que han preocupado a los republicanos. Entre estas revelaciones es que los rusos no solo sabían que el ex asesor de seguridad Michael Flynn había engañado a sus superiores en la Casa Blanca, sino que tenían pruebas de ello, haciéndolo vulnerable a un chantaje. Pero la noticia de hoy ha sido el sorpresivo despido del jefe del FBI, Comey, quien ha sido despedido, como diría en su programa You're Fired, de Donald Trump, ¿no? Es un comunicado, le han mandado una carta, esto no es la carta, es el comunicado, ¿no? Pero le escriben una carta a James Comey, ¿no? Hoy día el presidente Trump le informó al director del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, que ha terminado, ¿no?, su trabajo y ha sido removido, separado de la oficina. Se ha basado en esta decisión el presidente Trump en recomendaciones del fiscal general y el vicefiscal general.
El FBI es una de nuestras instituciones más queridas y respetadas y hoy marca un nuevo comienzo para la joya de la corona de la legalidad en los Estados Unidos, dijo Trump. Bueno, para algunos no es un comienzo de la legalidad, sino un comienzo muy preocupante que los ha remontado incluso a cuando Nixon destituyó a un fiscal también que lo investigaba por Watergate. Sí, o sea, destituyes al jefe de la organización que está investigando si tu campaña tuvo vínculos ilegales con un gobierno extranjero, cosa que, dependiendo de las circunstancias, podría ser causal de juicio político. O sea, esto no parece una decisión, digamos, ni rutinaria, ni una decisión basada en derecho. Parece una decisión política para probablemente interferir en la investigación que lleva a cabo el FBI, y se produce el mismo día en que testifican ante una comisión del Congreso la ex fiscal general, cargo que ocupa la persona que acaba de despedir a Comey, y un ex jefe de Seguridad Nacional, donde reiteran que se le dijo a Trump que no nombrara a Flynn porque había transcripción de su conversación con el embajador ruso, y de esa transcripción se colegía que lo que había dicho al vicepresidente Pence era falso. Advertido de esa manera, aún así Trump lo nombra y claro, la información se hace pública y eso es de lo que se queja Trump, pero el hecho es que te advirtieron y lo nombraste de cualquier manera y luego se demoró mucho que forzar su renuncia. Sí, y se demoraron como 18 días en tomar la decisión Donald Trump. Ahora hay que recordar quién es James Comey, ¿no? Según Hillary Clinton, él es uno de los causantes principales de su derrota, junto con la actividad rusa hackeando sus emails y, bueno, es uno de los hombres menos queridos en Washington, ¿no? Sí, en este momento no es querido ni por demócratas ni por republicanos. Ahora, el grupo 538, que es el grupo que, entre otras cosas, hace predicciones electorales y que es el más acertado, por ejemplo, en las dos últimas elecciones presidenciales, bueno, en la última no, pues porque esa fue la del triunfo de Trump que nadie vio venir, pero en las dos anteriores acertó no solo el resultado, sino y con diferencias muy pequeñas respecto a, digamos, entre la proyección y el resultado final, sino que acertó en una 49 de los 50 estados y en la otra los 50 estados. Y ellos afirman que efectivamente la carta de Comey probablemente le haya hecho perder la elección a Hillary Clinton. Hay que recordar que ella gana por 3 millones de votos, pero pierde el colegio electoral por aproximadamente 80.000 votos de diferencia que le saca Trump en 3 estados que hasta ese momento eran presumiblemente demócratas, ¿no? Michigan, Pensilvania y Wisconsin, si no me equivoco. 80.000 votos es algo que sí puede haber estado influido por una participación de Comey que hizo pensar que había algo ilegal en lo que había hecho Hillary Clinton, cuando no lo había. Una pausa y al volver. Delegados del clima se reúnen en Bonn y también les contamos por qué Mark Zuckerberg está viajando a los 50 estados de Estados Unidos. Un poder militar, ahí lo estamos viendo en las celebraciones por el aniversario, por un aniversario más de la victoria contra los nazis. Esto se ha celebrado en la Plaza Roja de Moscú. Ahí lo estamos viendo, escuchemos parte del desfile. El presidente Vladimir Putin participó en esta ceremonia y también ofreció un mensaje en el que hizo un llamado a la unidad internacional para enfrentar el terrorismo, aunque con un tono patriota remarcó que ninguna fuerza podrá dominar al pueblo ruso.
Bonn será la sede de la Cumbre Mundial sobre el Clima en noviembre. Desde esta semana se reúnen 3.000 delegados para los trabajos preliminares de este encuentro, con la expectativa de que Estados Unidos no abandone el Acuerdo de París. Comienza en Bonn la reunión preparatoria de la próxima conferencia del clima que se celebrará en noviembre en esa ciudad alemana. Es una oportunidad para que los países expliquen los avances en la implementación de las directivas nacionales sobre los objetivos del Acuerdo de París. La principal inquietud es la hipotética retirada estadounidense. Estados Unidos juega un papel importante en el liderazgo del mundo y si nos retiramos perderemos los resortes para hacerlo. Donald Trump anunció el pasado 1 de mayo que iba a tomar la decisión en los próximos días. Durante la campaña electoral ya comentó en varias ocasiones que el Tratado de la ONU para frenar el recalentamiento del planeta no beneficia a la economía estadounidense. Así que el principal objetivo de la cita en Bonn es convencer a la actual administración de que respete los compromisos del anterior inquilino de la Casa Blanca. Y sobre este tema, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió a los Estados Unidos mantener el financiamiento de las agencias de Naciones Unidas que tratan asuntos alimentarios de refugiados, así como también mantener su compromiso para combatir el cambio climático. Escuchemos. También sirve como poderoso recordatorio de que el cambio climático es real y ya está impactando en nuestro medio ambiente. Todo está vinculado, por lo tanto seguimos esperando que los Estados Unidos encuentren una manera de permanecer comprometidos con los acuerdos de París. Hay un debate en curso y lo respetamos mucho, pero 195 países han firmado un acuerdo sobre el cambio climático y habrá 195 caminos diferentes para cumplir los objetivos de París y honrar el acuerdo. Y esta fue la respuesta que dio la Casa Blanca por la tarde sobre el Acuerdo de París. Respecto al Acuerdo Climático de París, el presidente se ha reunido con su equipo durante bastante tiempo sobre este asunto y no habrá un anuncio sobre ese acuerdo hasta después de que regrese del G7. Bueno, durante la campaña no se tocó el tema entre los republicanos del cambio climático. Ahora ha dejado sin financiamiento a varias agencias que tienen que ver con la lucha por evitar que se caliente el planeta y además los funcionarios principales que están a cargos claves no creen siquiera. Sí, que exista, ¿no? De hecho, no en esta elección, pero en la anterior elección presidencial, durante las primarias republicanas, se preguntó a los precandidatos republicanos si creían que el cambio climático, el calentamiento global era real y se debía a, digamos, era causado por la industria humana. La mayoría levantó la mano diciendo que no creía eso, o sea, respondiendo negativamente a la pregunta. Finalmente, bueno, lo que uno cree o deje de creer es su problema, pero cuando es política pública debería, en principio, uno presume estar informada por el mejor conocimiento técnico disponible sobre el tema. El problema con los republicanos no es que no crean en el cambio climático, el problema es que mienten descaradamente cuando dicen, no todos ellos, pero parte de ellos, cuando dicen que no hay consenso en la comunidad científica en torno al tema. O sea, si algo queda claro es que ese consenso sí existe. Cuando se hacen análisis de estudios, hay un análisis de miles de investigaciones, 99% y fracción básicamente van en la dirección de afirmar que el fenómeno existe. Y el panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas, cuyo trabajo precisamente consiste en condensar la investigación científica en torno al tema, coincide en que, bueno, con 95% de probabilidad de que hay un fenómeno de cambio climático y con 95% de probabilidad que la causa son las emisiones de gases de efecto invernadero que producen industrias humanas. Es un documento que parece ciencia ficción, pero es de ciencia. Sí. Vamos a una pausa y al volver. Un gobernador cristiano de Indonesia condenado a prisión por blasfemo. En Indonesia, el gobernador de Yakarta, de origen cristiano, fue condenado a la cárcel por blasfemia, un hecho que cuestiona la tolerancia religiosa en el país musulmán más poblado del mundo.
La justicia indonesia ha condenado a 2 años de cárcel al gobernador de Yakarta por un delito de blasfemia. De confesión cristiana y etnia china, Basuki Cahayapurnama fue imputado el pasado mes de noviembre por unos comentarios en los que rechazó las críticas que le hicieron sus rivales basándose en un versículo del Corán. Los abogados de Ahok, el apodo con el que se conoce al gobernador, han anunciado que apelarán la sentencia, que ha indignado a cientos de simpatizantes que se habían congregado a las puertas del tribunal. Estoy realmente muy decepcionado. ¿Cómo puede ser encarcelado por algo que no hizo? El fiscal afirmó que no estaba probada su culpabilidad, pero ahora el juez dice que es culpable. ¿Acaso el juez tiene miedo de los grupos musulmanes? Pero también ha habido protestas de quienes exigían penas mucho más severas contra el gobernador, que acaba de perder las elecciones para su reelección. La sentencia pone en entredicho el pluralismo religioso en Indonesia, el país de mayoría musulmana más poblado del planeta. Aunque Mark Zuckerberg ha descartado varias veces la intención de postular a la presidencia de los Estados Unidos, el fundador de Facebook ha llamado la atención por visitar los 50 estados de su país para conocer, según dice, los problemas de la gente. Este es el reporte de CNN Dinero. Cualquier político se sentiría orgulloso de estas fotos. Mark Zuckerberg visitó una fábrica de Ford en Michigan. Paró a cenar con su familia en Ohio. Le servimos vino en copas de cristal. Y patrocinó una charla en vivo con el alcalde de South Bend, Indiana. De niño, esta ciudad tenía dificultades económicas. Zuckerberg dice que su viaje es parte de un desafío personal de visitar los 50 estados del país. Otros han especulado que es un viaje de prueba para una nueva carrera. Es muy parecido a lo que haría un político en una gira para escuchar. Stephen Levy está escribiendo un libro sobre Facebook y se ha reunido con Mark Zuckerberg varias veces. Y dice que este viaje probablemente no es lo que parece ser. Si eres un multimillonario que dirige una de las empresas más poderosas del mundo, consideras que tu misión es buena para el mundo. ¿Qué beneficio podrías sacarle al tener una posición que hasta el mismo Donald Trump desearía tener? Y al cumplir Donald Trump sus primeros 100 días en la presidencia, Mark Zuckerberg estaba en Dayton, Ohio, reuniéndose con gente afectada por la crisis de opioides del lugar. Lori Arion estaba sentada a su lado. Pienso que lo que escuchó lo conmovió mucho. Se paró y caminó por un rato y después se compuso. Un día antes, Fiana Arbab, una estudiante musulmana, también se había sentado al lado de Mark Zuckerberg en Dearborn, Michigan. Mi amiga fue a tomar el examen final. Ya estaba tarde. Y cuando Zuckerberg se enteró, le dijo que se fuera inmediatamente. Le dijo que la llamaría más tarde. Efectivamente, la llamó. Le preguntó cómo le había ido y luego terminaron su conversación. El mes pasado escribí una carta sobre el desarrollo comunitario. Aquí está. Si Zuckerberg fuera a trabajar en el gobierno, una ambición que ha negado, eso desataría un conflicto de intereses. En documentos regulatorios del año pasado, Facebook dijo que si él se fuera de la empresa, perdería su control mayoritario, excepto si se fuera para trabajar en el gobierno. Pero esa decisión para este joven de 32 años sería una que no tomaría por mucho tiempo. Claire Sebastian, CNN Money, Nueva York. Llegó el vuelo del Chapecoense para el partido de vuelta por la Recopa Sudamericana. El equipo brasileño fue recibido por autoridades colombianas junto con un sencillo, pero junto con un homenaje emotivo. El partido que se jugó en Chapeco lo ganó el cuadro local por 2-1. El Atlético Nacional de Medellín le alcanza con un 1-0 para salir campeón. El partido será este miércoles 10 de mayo. Y antes de despedirnos, un adelanto de las noticias de las portadas del país. En España ya es la del miércoles. Manuel Valls, ex primer ministro de François Hollande en Francia, ¿no? Sí. Ese partido socialista está muerto. Algunos se preguntan lo que decíamos, bueno, él lo mató, ¿no? Sí, es verdugo y luego como forense constata su muerte. Y ahora parece que quiere presentarse, que va con, va con Macron en las listas de parlamentarios, ¿no? En las elecciones
legislativas. Y también ha habido un tema que acá no se dice, que es la votación que ha habido sobre una moción sobre Venezuela, ¿no? Que la izquierda se ha partido. En el Congreso venezolano, eso lo podemos comentar mañana. No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.